evidente aquello que no era evidente para el ojo humano, pero el Señor de la nada comenzó a realizar y a vaciar su gloria aquí en la tierra. Eso es como cuando usted va a un cajero, usted tiene un buen saldo, introduce su tarjeta y le pide una cantidad, ese cajero comienza a hacer un movimiento donde comienzan a fluir el dinero que usted solicitó. Pero si se fue la luz, esa transacción se detiene y el dinero que había comenzado ya a fluir, en lugar de salir, entonces regresa hacia atrás. Eso ocurrió también en la humanidad. Esa transacción donde Dios estaba vaciando su gloria aquí en la tierra, manifestada inicialmente en el jardín del Edén, con esa creación preciosa, con esa relación con el hombre, pero el pecado del hombre hizo que se detenga esa transacción y perdimos la conciliación que había entre Dios y nosotros. Pero antes de que ocurriera eso, ya Dios tenía orquestado el plan de reconciliación. Él lo dijo en su palabra, que eso ocurrió antes de la fundación del mundo. El Cordero de Dios, el Hijo de Dios, fue inmolado en la eternidad para introducir a Jesús a la humanidad. Muchas veces yo me he atrevido a decir que ese periodo que ocurre desde Adán hasta Malaquía, que son 4000 años, es una plataforma para introducir a Jesús a la tierra. 4000 años de historia, de diferentes sucesos, diferentes pactos, diferente promesa de Dios hacia el hombre, donde comenzamos a ver desde Génesis ya la sombra de los sacrificios, de la adoración, donde Dios se reflejaba y se mostraba ante el hombre. Amén. Pero nosotros en ese tiempo, entonces somos también coherederos y participantes de esa transacción que Dios comenzó. Y hace 2 o 3 años yo hacía una pregunta a la iglesia, que a qué Jesús vino al mundo, o sea, cuál era el objetivo de que Jesús viniese al mundo. Había un sinnúmero de respuestas acertadas, pero decíamos que el objetivo de Dios venir al mundo es para cumplir con el estándar de santidad del Padre. Se había roto esa relación del hombre con Dios y Dios necesitaba que haya una reconciliación. Pero ¿cómo ocurre esa reconciliación? ¿Cómo lo perdono sin que afecte mi santidad? Alguien tiene que morir. Y ya todo en la sombra del tabernáculo, los sacrificios, como iba mostrando, ya que alguien tenía que pagar la culpa de la humanidad. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Y Dios, en su plan, tenía que recuperar aquella creación que se había desviado. Y para él cumplir con esa santidad, con esa justicia, sin afectar su estándar de santidad, entonces alguien tiene que venir a la tierra y morir por nosotros. Ese alguien fue Jesús. Jesús vino y murió por usted y murió por mí, para que nosotros tengamos acceso al Padre. Y muchas veces yo digo que a veces soy un poquito contracorriente, un poco contra cultura, que no me gusta decir lo que la gente quiere oír, sino lo que necesita escuchar. ¿Por qué digo esto? Muchas veces los cristianos pensamos que Dios hizo un primer depósito para nuestra salvación y que luego nosotros tenemos que hacer pago de cuota y que cada mes o cada año tenemos que pagar. Nuestra salvación, nuestra redención está paga. Y en la clase pasada hablamos de esto. Está paga. Solamente es por fe que se recibe. Somos salvos por su gracia, por medio de la fe.
El sacrificio de Jesús nos reconcilia con el Padre. Nosotros no hicimos ningún sacrificio para ser reconciliados, para ser injertados nuevamente en aquel algo que una vez perdimos. Jesús lo hizo. El Padre mira a Jesús. Si Jesús se quita y nos mira a nosotros, por más que hagamos, somos culpables. Y por cuando todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es reconciliación? Es el restablecimiento de la concordia y la amistad entre dos o más partes. Esa parte que se habían enemistado. También es la acción y el efecto de volver a unirse. Algo que se rompió, vuelve entonces a vincularse, vuelve a armonizarse, vuelve a concretizarse. La acción y el efecto de volver a unirse y que se encuentra formada por la siguiente parte. El prefijo re, que significa o se utiliza para indicar hacia atrás, volver al inicio, volver al origen. Y el sustantivo concilium, que es sinónimo de asamblea, de concilio, de algo unido. Y el sufijo sion, que viene a emplearse para restablecer o establecer acción o efecto. Ese es el desglose de la palabra reconciliación, volver a reagrupar algo que se había disgregado. Dice también que es la acción y la consecuencia de reconciliar. Este verbo hace mención a dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando una amistad o un vínculo que se encontraba interrumpido. También es la conquista de la amistad, el amor y el entendimiento entre dos o más partes. Se deriva del latín reconciliarse, que quiere decir recuperar. Lo que Dios hizo con su creación, que a través del pecado del primer hombre, de Adán, ese pecado activó unos códigos que afectó toda la creación. Y quizá usted dirá, pero yo no hice nada de eso, pero en Adán heredamos todo ese pecado. Hay una naturaleza dentro de nosotros que tiene todos esos residuos de pecado, que solamente a través de la sangre de Cristo logramos recuperar esa conciliación. El perdón es la acción de perdonar, un verbo que hace referencia a solicitar u otorgar a alguien la remisión de una obligación o una falta. ¿Cómo así, hermano Orlando? El que perdona cancela la deuda. Cuando alguien le ofende a usted o le causó una herida, su pensamiento es, ese me la paga, porque me afectó. Estoy cargando algo que esa persona puso en mí. Pero cuando usted perdona, cancela esa deuda. Qué precioso fuera si tú agarráramos un papel, haciendo de cuenta que ese es un cheque, y en ese papel o cheque ponemos el nombre de aquella persona que nos hirió, que nos lastimó, que puso una marca en nosotros. Pongamos ese nombre ahí. Y si puedo ponerle un precio, ¿cuánto nos costó esa herida? ¿Cuánto nos afectó? Si le ponemos un precio, sea dolor, sea llanto, sea una pérdida económica, y a ese cheque o papel luego la rompemos y decimos cuenta cancelada, esa persona no me debe, esa persona la libero de mí, porque aquel que perdona es liberado, es libertado. Ese peso que cargaba sobre él, sobre ella, tan pronto perdona, ese peso ya se fue. Con esto no quiere decir que te hicieron un daño, una herida, tenga que olvidar, porque no somos una computadora que lo dan delete y se nos olvidó. El perdón es sencillamente recordar, pero que no te duela. Que te mire la herida y ya solamente vea una cicatriz, que te la toque y ya no te duela, que pueda empuñarla, exprimirla y ya no sangra, ya no hay infección ahí. Quiere decir, te mira la cicatriz y no te duele,
entonces se realizó ese perdón. Se define como un regalo otorgado de gracia, un favor que la otra persona no tiene que hacer nada para pagarlo. Es algo de bondad. Se entiende, según el origen de la palabra, como la acción de dejar atrás y sanar una herida causada a causa de una ofensa. La falta de perdón, escuche esto, la falta de perdón es un cáncer al alma. Nuestros problemas horizontales, o sea, hacia adelante, una línea en horizonte, están conectados con nuestra relación vertical. Si no sabemos perdonar, es porque nosotros no hemos apreciado el perdón que de manera incondicional Dios puso en nosotros. Y el perdón es lo único que es, de parte de Dios, es condicional. Dice, perdona a tu hermano, así como tú quieres que yo te perdone. O le pedimos a Dios, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos agreden. Y en ese punto, Jesús, cuando enseña a su discípulo oral, le dice, si viene a traer tu ofrenda, si viene a traer tu adoración, si visita el templo y te acuerda que tu hermano te ofendió, te causó una herida, te causó dolor, te hizo una ofensa, deja ahí tu ofrenda, no la entregues porque el Señor no la va a recibir. Y ve y reconcíliate con el hermano. Pero si fue el hermano que me ofendió, ¿por qué tengo yo que ir a pedir perdón al hermano? Porque se puede dar el caso de que el hermano ni siquiera esté enterado que te ofendió. Y tú o yo estamos cargando con ese peso, que lo vemos y decimos, no lo soporto, hasta su olor molesta. Pero Jesús nos dice, ve y tú pídele perdón a él. Porque se puede dar el caso de que fue un malentendido, una palabra que esta persona dijo y ni siquiera pensó en mí cuando la dijo. Y yo lo tomé para mí y me ofendí. Pasé por un lugar, coincidencialmente se rieron. Entonces, en mi mentalidad llegó el pensamiento de que se rieron de mí. Y generalmente esa debilidad en el pensamiento, cuando estamos arrastrando con una herida vieja de la niñez, de nuestro pasado, que no hemos sanado. Tenemos que decir, como decía nuestro viejo, donde matamos la vaca, ahí mismo vamos a deshuesarla. Si ocurrió una situación con un hermano X, que no se oculte el sol sobre vuestro enojo, sino que aclaremos el tema con el hermano, y de seguro que nos vamos a dar cuenta que era una sencillez y estamos cargando con ese asunto como que era algo complejo. Hay una historia muy preciosa en el libro de Filemón, en un solo capítulo, una sola hoja, 25 versículos, donde le da un ejemplo acerca de reconciliación y de perdón. ¿Qué ocurre con Filemón? Filemón también fue un consiervo con Pablo. Pero Filemón tiene un siervo que posiblemente le faltó respeto, posiblemente se le llevó algún dinero, o lo mandaron a hacer alguna diligencia que involucraba dinero y en el camino lo perdió y no quiso regresar. Esa persona se fue de Colosa, en Roma, por allá cae preso, pero para su bendición se encuentra con Pablo. Allí Pablo se gana a este muchacho, lo reconcilia con Dios, le enseña el camino de la verdad. Y es un que está formado para reintegrarse otra vez a ser un siervo. Pero Pablo envía esta carta con un protocolo bien especial. ¿Cuál es el objetivo de la carta? Un saludo inicialmente, luego una petición y al final está el resultado de la carta. Pablo envía a este muchacho llamado Onésimo. Su nombre significa útil, pero nunca le había hecho honor a ese nombre. Se había portado como un inútil, pero ahora se encuentra con Dios y es un siervo útil.
Y Pablo envía a Onésimo a su amo Filemón. Y aquí en esta parte, a partir del verso 8, todos esos versículos del 1 hasta el 8, 9, Pablo lo pasa saludando, introduciendo la manera de cómo lograr la reconciliación entre estas dos personas. Dice, a partir del verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarle lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, yo anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y para resumir la historia, el apóstol le dice a este hombre, recíbelo no como un siervo, sino recíbelo como un hijo. Si en algo él te faltó, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Pero recuerda que tú a mí también te me debes. Dios logró en ti una regeneración y una reconciliación, y eso ocurrió a través de mí. Si tú tienes que cobrarle algo a Onésimo, cóbramelo a mí. Pero tú también tienes una deuda conmigo. Y esos son de los puntos que tenemos que reconocer a la hora de perdonar. Número 1, perdonar ¿por qué? Porque Dios nos perdonó primero. Perdonar ¿por qué? Porque es una acción de fe, porque es una acción de amor y porque somos deudores de otro. Muchas personas que hicieron un trabajo súper especial para que nosotros estemos hoy en el camino. Un trabajo de intercesión, un trabajo de oración que lograron reconciliarnos con el Señor. Pero hay diferentes reacciones en diferentes tipos de personas. Algunas reaccionan, yo no puedo perdonar. Otros reaccionan, yo no quiero perdonar. Pero otros dicen, yo puedo perdonar y yo quiero perdonar. El perdón es una decisión. Pero para que esto se logre, tenemos que recibir el perdón en nosotros. Saber que es un acto de fe. Jesucristo es el mediador entre nosotros y el Padre. A través de Jesús se logra esta reconciliación y ese perdón, que es el fundamento esencial del Evangelio. Esto es gracia. Si es una reconciliación con perdón, misericordia y salvación, esto es gracia, un regalo inmerecido. Hay muchos que creen que por su esfuerzo, que por su justicia, le están pagando a Dios. No le están pagando a Dios. Por más que hagamos, no hay manera de cómo lograr esa reconciliación sin Dios. Y repito otra vez, algunos creen que Jesús puso un depósito, un inicial, y creo que nosotros tenemos que pagar cuota mensual. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. No podemos hacer nada para que Él no ame más. No podemos hacer nada para que Él no ame menos. Si Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos malos, ahora que somos ya salvos, que tenemos una inversión de un sacrificio, ¿nos va a soltar? No. Si usted es hijo, tiene el ADN del Padre. Así que Él no te va a soltar. Ya hay un sacrificio, hay una inversión de su sangre en cada uno de nosotros. Y si su sangre es efectiva y Él me lavó una vez, Él logró su objetivo con la efectividad de su sangre. Entonces, el apóstol Pablo le dice aquí a este muchacho, a este hombre, a Filemón, recíbelo como si fuera a mí mismo. Si algún tiempo te fue inútil, ahora te es útil. Si alguna vez te falló, ya no más. Cuenta saldada. Eso es el perdón. Borrar lo que aconteció y comenzar de nuevo. Imagínese que usted tiene una tarjeta de crédito, la gastó en su totalidad, ahora tiene una deuda y el banco decide perdonar esa deuda y al mismo tiempo le pone el saldo inicial.
La tarjeta de 10,000, usted la gastó, la malgastó o lo que sea. Pero el dueño del banco decide en su amor y en su misericordia borrar esa deuda y ponerle el saldo inicial, que eran 10,000 pesos. Eso es perdón. Efesios capítulo 4, verso 31, nos dice: quítense de vosotros toda amargura. Donde no hay perdón, hay amargura. Y esa amargura tiene una secuela que va tejiendo, y no solamente se queda en amargura, sino que produce enojo, produce ira, produce gritería, produce maledicencia. ¿Sabe qué es maledicencia? Una persona que de todo maldice, de todo produce mala palabra. Y también no solamente se queda en maledicencia, sino que también tiene toda malicia, siempre pensando cómo le hago daño, cómo me la quito, cómo produzco algo que le duela. Eso es malicia. Y nos manda la palabra: quítense de vosotros toda amargura. El que no perdona está amargado. No sé cuánto han visto personas que tienen 30 años y usted dice: wow, pero tiene como 50 o 60. Porque el rencor que tiene por dentro, la amargura que tiene por dentro, lo está secando, se lo está comiendo. La falta de perdón produce enfermedad, produce úlcera, produce cáncer, un sinnúmero de enfermedades que son producidas por la falta del perdón. Pero si queremos liberarnos, es sencillo: cuenta saldada. El salmista nos dice en el Salmo 73, versos 21 y 22, en una ocasión que él está pasando por momentos difíciles, dice que se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. La palabra amargura viene del griego palkiria, que significa punzada venenosa. Si usted se siente enfrente de alguien amargado y recibe su palabra, usted sale de ahí estropeado, porque va a comenzar a vomitar y a fluir todo el veneno que tiene por dentro. Va a hablar de todo el mundo, va a dañar, porque su alma está amargada. Su alma es una palkiria llena de punzadas venenosas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia, era como un animal, era algo bruto, torpe, tosco delante de ti, hasta que reconoció y entró en el santuario del Señor y vació su alma ante Dios, y entonces fue libertado. Segunda Corintios 5:17 al 21 nos dice una palabra bastante clave para los creyentes, que todos alguna vez la hemos predicado o todos alguna vez la hemos enunciado. De modo que si alguno está en Cristo, esto aplica para que está en Cristo. Si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas que hacía antes, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no voy a pecar? No, sino que ahora el hombre espiritual va a reinar y va a morar sobre el hombre carnal. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, de que aprendamos a perdonar, a convivir uno con otro. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No solamente que fuimos reconciliados con Dios, sino que también ahora nos encarga esa encomienda, que también nos reconciliemos. Y hago este punto aquí. Para perdonar se requiere una sola persona, pero para reconciliar, dos personas. Porque puede ser que yo perdone a alguien, pero ese alguien
no está de acuerdo conmigo. O puede ser que yo perdone a alguien, pero que decida no juntarme con esa persona. Y si leemos San Juan capítulo 3, verso 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. El Señor puso su parte, que ha dado su Hijo unigénito. Ahí termina la parte de Dios. ¿Dónde entramos nosotros? Para que todo aquel que en Él cree, si creemos, entonces enlazamos con Dios, nos conectamos con Dios y somos reconciliados con Él. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene que haber ese vínculo. Él que entregó a su Hijo y nosotros que recibimos a su Hijo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Hablar de su reino, hablar el lenguaje de su reino, llevar la cultura de su reino, vivir como se vive en el reino original. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Mi pregunta es, en todo eso que hemos dicho, ¿cuál es el aporte de nosotros a la salvación? La fe. ¿Y quién es el autor y consumador de la fe? Jesús. O sea, todo es de Él. Nosotros simplemente es aceptar esa salvación y dar resultado de salvación. No hacemos nada para pagarla. ¿Que hay que pagar un precio? Eso está pago. Yo lo que tengo que dar es fruto de arrepentimiento y aceptar ese sacrificio, ese perdón y esa reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Si Dios no aplica la justicia sin Jesús, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna, pero a través de Jesús, único medio de salvación. Sin Jesús, por bueno que te sea, por mucha obra que haga, por muchas rodillas que dé, si no hay una liberación de adentro hacia afuera, esa justicia de Dios a través de Jesús no se va a hacer efectiva. ¿Cómo se perdona? Primero se recibe el perdón. Aceptamos de que somos perdonados y actuamos como actual. Luego, restituir. Si era una amistad, restituir esa amistad. Si era una relación, restituir esa amistad. Y número 3, cancelar la deuda. No me debe nada. Y esto es reconciliación. Cuando hay un perdón efectivo y que ambas partes ya conectaron, entonces eso es reconciliarse. Otra vez volver al principio. Otra vez colocarte sobre la plataforma original y saber que para ser perdonado, lo número 1 es reconocer que somos culpables, que somos pecadores. Si no aceptamos la culpa, no hay perdón. Es reconocer que somos pecadores y recibir el perdón de Dios a través de Jesús. ¿Cuál es el impacto del perdón en nuestras vidas? Lo que el apóstol Pablo le dice a Filemón al final de su carta. Conforta mi corazón. Cuando perdonamos de verdad, se conforta primeramente el corazón de Dios y luego nosotros somos también libres. Número 2, el perdón es un acto de obediencia, un acto de fe. Y número 3, cuando perdonamos, abrimos la puerta de la bendición. Mientras no perdonamos, hay un estancamiento, hay un cierre de compuerta, compuerta cerrada, la ventana de los cielos cerrada. Cuando abrimos y perdonamos, hacemos un acto de misericordia. ¿Qué es misericordia? Perdónalo aunque no lo merezca. Nuestra parte. Y voy terminando. La reconciliación siempre trae gloria para Dios y bendición para su pueblo. Glorificamos a Dios
y somos bendecidos. Cuando perdonamos, confortamos el corazón de Dios. Oigan esto y apúntenlo si tienen por ahí en que apuntar. O tírenle una foto a ese slide. Me detengo para que busque y tire la foto o capture como usted quiera. Nunca actuaremos más parecido a Dios que cuando perdonamos a quienes nos ofenden. Cuando perdonamos, estamos siendo imagen de Dios. Nos estamos pareciendo a Él. Esta otra. Cuando perdonamos, alguien queda libre. ¿Quién es ese? Yo. Si yo perdono a alguien, el primer que he libertado soy yo. Soy libre de lo que estaba cargando. Si no lo perdono, esa persona va a estar por ahí contento, gozoso, como becerro en la manada. Y yo como una cajebola sin aceite, guayando. Pero tan pronto lo perdono, soy libre. Ese alguien que queda libre somos nosotros mismos. Para la reconciliación hacen falta dos, solo una para perdonar. Si usted perdonó y la otra persona no aceptó el perdón por lo que sea, ya usted cumplió con su parte, cumplió con el mandato de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.